Cómo no, las palabras de Nelson Jiménez, director ejecutivo de EGEDA. Y sobre eso último hay un anuncio que hacer, Nelson, y es precisamente que hasta el día 30 del presente mes, la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene registros de obras en línea y completamente gratis. Todas las obras hasta el día 30 de este mes en línea gratuitamente. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio, no menos importante, es que vamos a pedirle a los expositores, a los participantes, que tratemos de lograr el rigor de los 5 minutos para que este encuentro no se nos fugue de las manos en lo que resta de la noche. Vamos a continuar y es el momento de escuchar la exposición de la Asociación de Escritores Guionistas de la República Dominicana. Tenemos aquí a su presidente, el señor Luis Arambilet. Adelante, don Luis. Vamos a facilitarle la apertura del micrófono, Héctor Elix, a Luis Arambilet, que tiene su turno ahora. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a estar con ustedes esta noche. Y complaciendo tu petición de los 5 minutos, pues voy a tratar de sintetizar este tema que es tan complejo, ¿no? Debido a que tenemos tantos expositores aquí. Yo necesariamente tengo que adquirir un sombrero extra aquí cuando hable, no solamente por parte de los escritores de la República Dominicana, autores de obras literarias, de los guionistas de la República Dominicana, pero también de los productores, en virtud de que yo fui el fundador de EGEDA. Y como tal, hay cosas que podría agregar a lo ya dicho por Nelson en su intervención previa. Lo primero es que cada uno de los sectores tiene sus particularidades. El escritor en República Dominicana, probablemente un 5% de los escritores de República Dominicana reciben royalties o pagos por su obra. En el caso de los guionistas no reciben royalties como los reciben, por ejemplo, los actores o los productores dueños de obras. Así que tenemos que separar un poco quién es quién aquí. Y dentro de las listas de asistencia a los sectores, yo pienso que tenemos que separar claramente quién es un profesional, quién es un oficiante que asiente por su obra, ya sea publicada o exhibida, y quién es un aspirante. En ese sentido, tenemos aquí mucha dicotomía, en el sentido de que a veces vemos personas aspirantes que quieren estar dentro de un gremio, pero que en realidad no tienen las virtudes y la experiencia propia para estar en ello. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos si fuésemos a hablar por parte de un sector de quién compone ese sector. Nosotros vivimos actualmente no en un estado de seguridad, sino de inseguridad social. Es lo que tenemos. La seguridad social en República Dominicana es definitivamente frágil, no es efectiva, como no lo es tampoco la asistencia o ayuda que las AFPs pueden darle a sus miembros. Así que nos toca a nosotros
y le toca también un poco a las autoridades, entender que en un estado de inseguridad social debemos de tratar de corregir esas falencias que tenemos. Me complace sobremanera haber recibido del Estado, en este caso de un ente que está adscrito al Ministerio de Cultura, pero que es semiautónomo, que es DGCine. DGCine ha hecho encuestas a sus productores tratando de entender cuál ha sido la pérdida exacta entre enero y de acuerdo a baremos o de acuerdo a proyecciones, cuál será la pérdida de los productores a final de año. Eso naturalmente tiene que ponernos a pensar en que el cine, en este caso, el concepto guionistas, actores, productores, directores, etc., es un aspecto colaborativo. No, una sola persona no hace una película, un grupo de personas hace una película, ¿no? Y en este caso, los guionistas están totalmente desprotegidos como están los escritores en República Dominicana. Tenemos una condicionante gravísima de inversionistas que han retirado todas sus promesas de creación de obras cinematográficas hasta diciembre del 2020. Eso significa que probablemente solamente algunas entidades u organizaciones como, por ejemplo, bien armadas, como por ejemplo los estudios, puedan, dentro de un rigor de salud, poder permitirse el que algunas obras cinematográficas puedan ser realizadas en República Dominicana bajo estricto control de sanidad. Esas cancelaciones de los inversionistas vienen agravadas por lo que se llama el periodo fiscal en el cual un productor puede presentar sus gastos ante el fisco. Ya que estamos básicamente limpiando el año 2020, pues no podremos ver inversiones importantes que no sean extranjeras, en mi opinión, hasta el último cuarto de este año, principio del año 2020. El concepto de royalty aquí es muy importante, tanto como el concepto de seguridad social. Yo pienso que las sociedades de gestión, aquellas que finalmente representen a los guionistas, directores, y etcétera, cuestión que aún no se ha terminado de resolver, pues deberían de entender que el tema de reparto es fundamental en términos de los profesionales del cine. Pero si nos vamos un poquito a algo tan simple como que nosotros tenemos grupos de personas, muchos de ellos envejecientes, que no tienen ayudas básicas como mascarillas y guantes, deberíamos nosotros de empezar a pensar también en las cosas mínimas. El seguro de salud se ha hablado, ya el doctor Trajano Santana una vez lo conversó. Yo creo que es algo que debería de ser común en términos de todas las sociedades de gestión, separada naturalmente por el tipo de gestión. Y por último, ya insistimos a las autoridades de onda en que, haciendo una alianza estratégica con DGCine, se eximan de pago de los registros
de guiones y adición, exención de los registros de obras literarias, de manera que los creadores no sean quienes lleven ese costo, sino las editoriales o las casas productoras. Esto lo hemos conversado en más de una ocasión y entendemos que la pobreza financiera que tienen los miembros de los gremios que ocupan, por ejemplo, la Academia Dominicana de la Lengua, la Asociación de Escritores y Guionistas, es tal que no les permite pagar 10,000 pesos por registrar un guión o 10,000 pesos por registrar una obra literaria. Eso, al momento de publicarse una obra, deberían de, es una sugerencia que reitero, deberían de ser cobradas a las editoriales y a las casas productoras una vez se cierren las películas y estén listas para exhibición. Sin más que agregar, les doy muchas gracias por haberme escuchado y espero que estas notas sean de utilidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las palabras del señor Alan Viret. Vamos a continuar. Y me hizo caso, don Luis me hizo caso a los 5 minutos. Se pasó con una cosita ahí, pero válido. Actores, actrices, intérpretes audiovisuales en la República Dominicana tienen un proyecto hermosísimo que denominan la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes de Audiovisuales. Hay que decir que este grupo ha logrado aglutinar a las principales figuras que hace cine, que actúa en el cine de la República Dominicana. Los más populares, los más trascendentes, están agrupados en Sodinavi. Y con nosotros tenemos a su presidente, el señor gran actor muy popular, Johnny Mercedes, y a su directora, la señora Elaine Acevedo. Primero Johnny, luego doña Elaine. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Bueno, saludos a todos los compañeros de la Sociedad de Gestión Colectiva, artistas en general, y por supuesto al doctor Trajano y todo su equipo de la Onda con este trabajo tan hermoso que están realizando. Nosotros, el equipo completo de Sodinavi, ha estado muy preocupado y trabajando al mismo tiempo por esta situación tan difícil que estamos viviendo, que 6 meses atrás, si hacemos tipo flashback, pensaríamos que si se nos dijera que esto iba a ocurrir, uno diría, eso es mentira, eso es que tú estás viendo mucha película de ficción. Sin embargo, todas las películas de ficción hoy día se convierten en drama con esta situación tan fuerte que estamos viviendo. El impacto de la pandemia de este COVID-19 ha sido desastroso para nuestra industria cinematográfica y el teatro en sentido general. Todo paralizado, cerrado y con cientos de titulares en situaciones muy precarias, con falta de fuente de ingresos y un soporte que amortigue esta realidad, a pesar de ser una industria que representa grandes rubros para el Estado. Por eso hemos estado en comunicación constante con algunos compañeros, autoridades y medios de comunicación para nosotros tratar de lograr la inclusión de los artistas audiovisuales y del teatro más vulnerables al plan de ayuda social del gobierno FASE. En eso hemos estado de la mano con algunos compañeros de Bellas Artes, el doctor Trajano y la Onda, que han hecho un trabajo bastante interesante también. Y creemos que lo vamos a lograr. Estamos en un momento muy incierto y de mucha incertidumbre. Pero yo entiendo que
a veces cuando hablamos somos muy hater y tenemos que ser optimistas. Algunos pensamos que entre julio y agosto habría que minimizar todo esto. Pero otros pensadores, leyendo yo y viendo en las redes y escuchando algunos foros similares, son más pesimistas y entienden que para otoño este virus puede mutar y que todo se reinicie una vez más. Y ante todas estas posibilidades hay que estar preparados y buscar alternativas. Estaba viendo y recibí unos correos y en comunicación con los estudios de Lántica, sobre todo. Ellos están ya ejecutando diferentes estrategias para cuando esto por lo menos minimice un poco, que se pueda trabajar, aunque no sea de manera regular, ellos crear las condiciones para que el cruce sea el mínimo, de que se respete la distancia de persona a persona, que a la hora de comer, que todos sabemos, todos los que hacemos cine, sabemos que se arma un caos, en el sentido, un caos no, sino filas gigantescas, porque están todos los talentos, todo el crew. Sería ya no tipo buffet, tener a la mano la prueba inmediata del COVID, tener las mascarillas del lugar, los guantes, y en el set, sobre todo, que es tan intimista, que el crew sea el mínimo mínimo. En esa situación, los que vamos quizás perdiendo un poquito o más inseguros somos nosotros, los actores, porque estamos como frente a la cámara, no vamos a estar con las mascarillas y los guantes, pero se discute la posibilidad de que se tenga en un recinto, o un hotel o en un espacio al elenco que por lo menos esté garantizado que no esté contaminado para poder así continuar con el movimiento de la industria. El caso es que con todo esto, yo entiendo que tenemos que buscar más alianzas, buscar nuevas formas, porque realmente ha sido un golpe muy duro a todos los titulares y a la sociedad en sentido general del gremio artístico, porque uno no piensa necesariamente en aquellos que son más vulnerables muchas veces. Por ejemplo, son muchos los actores que no tienen ninguna cercanía a la fama, a la popularidad. Esto no es un oficio que te genera fortuna, sino prácticamente el día a día. Y eso hace que no exista un colchón que te amortigue a la hora de que pase una situación como la que estamos viviendo, que quizás no había pasado nunca por la mente de nosotros, ya que cada 100 años ha pasado una pandemia, pero hay otras situaciones quizás más cotidianas que también nos impactan. Son muchos los compañeros que en el Conde se la buscan con el picoteo del día a día, con el sombrero puesto. Son muchos los compañeros que no tienen un salario fijo, por lo cual viven de la película que hacen hoy, y a veces pasa un año completo donde hay actores que no pueden estar ni siquiera en una producción cinematográfica. Entonces yo entiendo que debemos de ir buscando la posibilidad de un colchón a más largo plazo. ¿Cómo así? Hay un proyecto que Giordano mencionó ahorita, que está ahí vigente, que yo creo que ahora es el momento de darle más importancia, que es el proyecto de copia privada. Porque en esta situación todos somos vulnerables, independientemente de que mi familia sea una familia de artistas y que quizás yo sea un actor con cierto nivel de demanda. Mi esposa estaba trabajando en una película ahora mismo en Samaná, una película internacional, pero fue parada. Mi hija mayor de 15 años estaba trabajando en una película en los estudios de la aldea, también fue paralizada. Yo estaba filmando una película en La Vega, El Plan, también fue paralizada. Y quizás uno tiene 2 o 3 recursos para poder subsistir 2 meses o quizás 3 meses. Pero eso no es la mayoría, esos son casos muy aislados, muy aislados. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para esa mayoría, pero sobre todo para cuando se repitan situaciones como estas, no estemos a un nivel tan catastrófico. Por eso yo entiendo que el proyecto de copia privada es un proyecto que el cual tiene que ser sometido ahora mismo de inmediato en la mesa de discusión junto con el gobierno. Y entiendo que el doctor Trajano y todas las gestiones juntos
podemos convencer al gobierno, al presidente, al licenciado Danilo Medina, de que esta es una medida que nos ayudaría a corto y a largo plazo, sobre todo viendo el escenario de que las gestiones colectivas ahora mismo están prácticamente en cámara lenta a nivel de recaudación, para no decir en mute y en stop. Entiendo que también podríamos llevar a la mesa de la discusión una ley que ha estado de que si sí, que si no, que si sí, que si no, que es la ley del mecenazgo, que ayudaría bastante a los bailarines, no solo los bailarines populares del hip hop urbano, sino a los bailarines clásicos, a los actores, a todos los artistas en sentido general. ¿Por qué? Porque eso permitiría un movimiento de trabajo tan fluido y tan amplio que ante cualquier catástrofe que vamos a tener que rogar y de estar dando rodillas, porque estamos acercándonos a lo que es la temporada ciclónica. Vamos a rogar de que no se acerque ningún ciclón en estos meses, porque ahí sí es verdad que vamos a sufrir grandes pérdidas, no solamente del público y del ciudadano común, sino de grandes mentes maravillosas en el mundo del arte. Entonces yo entiendo que esas dos leyes tienen que ser, que esos dos proyectos tienen que ser discutidos a carta cabal de ya para ayer, para que sean sometidos dentro de los planes de gobierno y así vernos todos beneficiados, no solamente los artistas, sino en el país en sentido general. También entiendo y creo que la ley de cine, y quizás el doctor Trajano, por ser prácticamente un ministro del gobierno, debería y sería muy... Se ha frisado la transmisión de Johnny Mercedes de Sodinavi. No se restablece a tiempo. Vamos a darle paso entonces a la directora de esa entidad, doña Elaine. Por lo tanto, Johnny le acaba de robar un par de minutos de los 5 suyos. Adelante. Voy a tratar de ser breve. Muy buenas noches a todos. Yo me voy a enfocar en la parte última del programa que nos remitió la Onda para que nosotros diéramos algunas ideas o sugerencias que quizás podría implementar la Onda como estatuto oficial. El primero de ellos es incluir un foro donde trabajemos todos juntos, todos los actores, los artistas del audiovisual, estén o no incorporados en una entidad de gestión colectiva a trabajar con el proyecto de modificación que tiene que hacerse en la ley 6500 sobre el derecho de autor. Saludos. Aló, ¿me escuchan? Aquí está Johnny. Johnny, escúchame un segundito. Se frizó tu transmisión, tardó un poco para reactivarse y le dimos la palabra a doña Elaine Acevedo. A propósito, te habías pasado con unos 3 minutos. Está cerrado tu micrófono. Está abierto. ¿Me escucha? Ahora está abierto. Te damos la oportunidad de 5 segundos para que cierre tu... Sí, por favor, que ya son propuestas concretas. Lo otro es que la ley de cine tenga dentro de sus acápites sea más permisivo para la realización de series, que sería también un buen colchón junto con la aceptación de copia privada. Bueno, nada, estamos acá, seguimos juntos todos, somos artistas y no hemos dejado al público ni a la humanidad solo con nuestras obras cinematográficas. Muchas gracias. Doña Elaine. Ok, continúo con la propuesta. Voy a tratar de ser un poquito rápida. La primera, les decía, recapitulo, es hacer un foro donde todos los titulares que estén envueltos en el Tratado de Beijing, que entra en vigor en 4 días, el día 28 de este mes, podamos trabajar con el anteproyecto que presentaría la Oficina Nacional de Derecho de Autor al Congreso Nacional para trabajar con la modificación que hay que hacer en la ley 6500 para que los actores, actrices y los artistas envueltos en el audiovisual puedan ya poder hacer la ejecución de la parte patrimonial de sus derechos. El segundo punto es parte de lo que decía Johnny, es gestionar la promulgación del reglamento de parte del Poder Ejecutivo, del reglamento de la ley de mecenazgo, que ya fue aprobada
pero no ha podido ser implementada porque estamos pendientes del reglamento de aplicación de esa ley de parte del Poder Ejecutivo. Quizás la Oficina Nacional de Derecho de Autor podría involucrarse y gestionar ante la consultoría jurídica la agilización de ese reglamento. ¿Por qué? Porque los actores y las actrices podrían trabajar en videoclips, en obras pequeñas, en monólogos, y los técnicos podrían ser incluidos, los músicos podrían ser incluidos, los artistas plásticos, es decir, sería muy expansivo a toda la clase artística. También está la solicitud de la incorporación de las entidades de gestión colectiva que están pendientes de incorporación ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor con el decreto de incorporación que debe de emitir el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el hecho de que las entidades tengan una personería jurídica permitiría que acciones como la que ya hemos estado realizando, la cual aprovecho para agradecer al doctor Trajano Santana y a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, y también extensiva al Ministerio de Hacienda y a la Sociedad de los Artistas, a la SODAI, se ha estado haciendo la solicitud de los artistas, intérpretes del audiovisual que pertenecen a Sodinavi, de otros que no pertenecen a Sodinavi, extensivo incluso a técnicos que participan en las obras audiovisuales, de incorporarse a los planes sociales que está implementando el presidente Danilo Medina. Entonces, el hecho de tener una personería jurídica facilitaría el reconocimiento como gremio, independientemente de que sean profesionales o no, porque la parte de las entidades de gestión colectiva no tiene nada que ver con que sea con calidad o no calidad. La calidad la define el público. ¿Y cuál es la calidad? Que te vean y que te sigan. Y el cine dominicano, gracias a Dios, tiene muy buena valoración delante del público. Otra de las cuestiones que me permito proponer está, conociendo las limitaciones económicas y de recursos humanos, por la misma limitación económica que tiene la Oficina Nacional de Derecho de Autor, pero quizás tratar de dinamizar algunos de los procesos que necesariamente se hacen a través de la oficina. ¿Cuáles procesos? Los informes técnicos para la judicialización de los casos ante los tribunales, los trabajos de mediación con los usuarios y las entidades de gestión colectiva, con los gremios de usuarios como la televisión abierta, a la cual las actrices y los actores tienen que integrarse cuando tengan la incorporación. También el centro de capacitación, que se trabaja un poquito más la profesionalización de los gestores y ese tipo de cosas. El penúltimo punto es la actualización de la Encuesta Nacional de Cultura. Aunque la Oficina Nacional de Derecho de Autor no trabajó en la única encuesta nacional que se ha hecho a través de la cuenta satélite de cultura, que lo trabajó el Banco Central, conjuntamente con el Ministerio de Cultura. Eso fue 2014 y se hizo una revisión en el 2016. ¿Por qué pongo esto a colación? Porque el hecho de que el Estado, que el gobierno reconozca el aporte que realizan los diferentes titulares de derechos de autor, de derecho conexo y de las otras industrias culturales y creativas de la República Dominicana, que somos altamente productivos, implicaría necesariamente que se justifique incentivos especiales a los diferentes sectores que participan en esta economía naranja. Entonces, le proponemos al doctor Trajano Santana y a los demás de la oficina que promuevan la actualización de la Encuesta Nacional de Cultura, que promueva que se lleve a cabo constantemente y que se publiquen los resultados de la cuenta satélite de cultura. En la última encuesta, 2014, era un 2% que se aportaba a la economía con unos cuantos sectores que se midieron. Del PIB, hay que ampliar los sectores que se miden y hay que actualizar esos datos, porque yo estoy segura que nosotros aportamos muchísimo más a la economía, y en esa medida que se identifique por las entidades oficiales este aporte, en esa misma medida podríamos recibir beneficios adicionales. Por último, retomando lo que decía el doctor Zapata, leí en el periódico El País unas proyecciones económicas sobre cuándo vamos a salir de la crisis. Hay una teoría que decía que la crisis tiene una tendencia a la V. ¿Qué significa eso? Que el momento de baja económica se va a ir muy rápido. En un mes o 2 meses vamos a recuperarnos todos. Hay otra teoría que decía que la crisis es como una U. ¿Qué significa eso? Que el periodo donde vamos a estar en una baja producción económica va a ser un poquito prolongado, pero va a pasar. Hay otra teoría que es con la que yo quizás lamentablemente podría inclinarme, que dice que la crisis económica va a tener una incidencia en L.
Y yo creo que el sector cultural, que la economía naranja va a estar incluida en este periodo. ¿Por qué? Porque la cuarentena puede ser que se elimine en un mes. Sin embargo, el área artística, la música, el teatro, los museos, con las artes plásticas, a ir a esos centros de exposición. Entonces, ¿qué significa esa L? Que el tiempo que va a durar a la baja la producción económica va a ser quizás mayor a 6 meses, en el mejor de los escenarios. Entonces, en este sentido, la última de las recomendaciones mías a la ONDA es que afiance el órgano de gestión conjunta. ¿A qué me refiero con el órgano de gestión conjunta? A que todas las entidades de gestión colectiva trabajen a través de un único órgano de recaudación. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que los gastos de operatividad, uno de ustedes mencionaban los topes a los que estamos obligados por ley, los gastos operacionales van a ser menos. ¿Por qué? Porque el mismo gestor va a ir al mismo negocio a cobrar diferentes derechos de diferentes titulares, y ya a partir de esa recaudación conjunta única, con gastos mínimos, entonces cada entidad aplicaría sus propias normas de reparto. Entonces, quizás solicitar a la ONDA que dinamice un poquito más la incorporación de todas las entidades a este órgano. Y hasta aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver cómo le sacamos más provecho al tiempo, no en las exposiciones tan perfectas, sino aquí en el programa. Hay una asociación en la República Dominicana que agrupa a los actores de cine. Y tenemos a su presidente. Nos referimos a ADAD. Aquí está Mario Lebrón. Vamos a escucharlo con su propuesta. Gracias, buenas noches. ¿Se escucha? Perfectamente. Bien, qué bueno. 5 minutos. Cuéntalo. El cronómetro. Bueno, gracias al doctor Santana por invitarme y gracias a todos los compañeros que están aquí. Creo que estamos trabajando para algo que nos interesa a todos y que nos afecta a todos. Voy a tratar de ajustarme un poquito a lo que me pusieron aquí. Yo entiendo que la pandemia que nos está afectando no solo a nosotros, sino al mundo entero, está teniendo un efecto y un impacto terrible sobre la industria audiovisual. En principio, la industria audiovisual es una actividad de grupo, pero no solamente es de grupo, sino que es necesariamente presencial. No podemos hacer que el crew, el sonido, el maquillaje se haga vía internet. Tenemos que estar juntos. Como decía Johnny, el actor tiene que interactuar con el otro actor. Si tienen que pelear, si tienen que besarse, si tienen que abrazarse, tienen que hacerlo. Entonces, sencillamente, las producciones están detenidas. Lo ordenó la DGCine, pero lo ordena también el sentido común. Así es que esto es terrible. Como dijo Arambilet, las producciones, el número de producciones, dijo Nelson Jiménez, el número de producciones este año se va a caer estruendosamente cuando llevábamos un ritmo maravilloso en ese sentido. En este caso, de nuestra Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales, Sociedad de Gestión ADA, SG, no solamente tenemos actores, tenemos otros tipos de intérpretes, tales como los guionistas y directores, bailarines, dobladores de voces, que son intérpretes y que nosotros hemos decidido incluirlos. Y toda esta gente, todo este grupo de gente, que hoy somos ya 390, sencillamente tienen 2 meses sin generar ningún tipo de ingreso. Y eso es crítico. Ya Johnny habló de que muchos de nosotros vivimos de lo que se hace el día a día y vivimos de cada producción, que nos da lo justito para esperar la próxima. Y esos son los más afortunados. Algunos, sobre todo en el área de actuación, podemos pasar un año sin participar en una producción y necesariamente, según muchas condiciones que valoran los ingresos, ese cobro no nos va a dar para esperar hasta la próxima. Entonces siempre hay que hacer otras cosas. Sin embargo, en un momento como este, cuando estamos obligados a quedarnos en casa,
tanto por la cuarentena y sobre todo por el toque de queda. La industria audiovisual es la que está manteniendo el equilibrio emocional y psicológico de las familias. El incremento de gente que está viendo películas, el incremento de las veces que se ve cada película es impresionante. Entonces, es el audiovisual, es el cine, es el documental, igual que lo es con la música. Los músicos tienen la ventaja de que pueden dar conciertos live, pero no podemos hacer una película nueva live. Tenemos que seguir presentando y retransmitiendo las que ya están hechas. Y esta industria es una industria que está sufriendo mucho. Y esas visualizaciones de esas películas, es una pena que estemos dejando y que no hemos tenido la oportunidad de comenzar a cobrar las regalías que corresponderían a los intérpretes por la retransmisión de esos audiovisuales, porque todavía no se ha podido formalizar la incorporación de nuestra sociedad de gestión para comenzar a negociar con las empresas y las plataformas retransmisoras, y entonces quizás ya hoy podríamos estar en algunos casos cobrando. De todas formas, es bueno recalcar, ya hay productoras que están generando protocolos específicos para volver al set en breve tiempo, estableciendo las medidas que hay que cumplir de sanidad, de higiene, de prevención, para que podamos volver al set. Sabiendo que es muy difícil y que las medidas que hay que tomar son muchas y van a costar mucho dinero, como medir la temperatura, tener las protecciones en los espacios. Ya también mi hermano Johnny trató algo sobre eso. No voy a abundar para que no me toquen la campanita. Pero esto no será de ninguna manera, siendo optimismo, no puede ser antes de julio. O sea, todavía nos queda mayo sin dar un golpe, todavía nos queda mayo mínimo, y ojalá en junio algunas producciones puedan volver al set y algunos de nosotros comencemos a cobrar y a producir dinero. Pero además esto va a elevar los costos de las producciones en una forma considerable, y eso también podría afectar los niveles de ingresos de todos, tanto CRU como CAS, porque es un costo alto que va a significar tener toda esta medida de protección en transporte, en alimentación, en el set y en todo el proceso de que el actor llegue frente a la cámara y que todos los técnicos estén ahí. O sea que la esperanza es esa, algo es mejor que nada, y vamos a esperar que eso se pueda dar. La onda, yo entiendo que está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Queremos que se vincule de alguna forma con la de cine. Entiendo que sí, que también lo están haciendo. Y determinar cuáles son las personas que realmente, de generar ingresos por su trabajo en el industria audiovisual durante los últimos años, de pronto no están generando nada. Y que de alguna forma la unión de las instituciones puedan determinar quién es esos números. Yo creo que las nóminas de inscritos de nuestras sociedades se pueden tomar y se pueden evaluar, y entonces hacer unos listados que sean justos para que los más necesitados y los que han perdido más con este problema sean los primeros en recibir esas ayudas. Entonces, nada, es lo que esperamos del Estado. Queremos ser optimistas, queremos decir que hay que quedarse en la casa, que hay que protegerse para proteger a los demás y, bueno, intentar ser creativos. En el audiovisual es muy difícil hacer trabajo por internet. Se han hecho experimentos, pero alcanzar los niveles ya de estándar de un audiovisual de calidad de hoy día, para nosotros es difícil si no es juntándonos y trabajando en el set. Muchas gracias por su atención y creo que cumplí con 5 minutos y 32 segundos. Bueno, el pasado jueves 23 se celebró el Día del Autor del Libro, y ahora, domingo 26, estamos celebrando el Día de la Propiedad Intelectual,
y es lo que ha motorizado la onda a convocar este encuentro. Vamos a continuar. Guionistas y directores de cine también tienen un extraordinario proyecto de una sociedad dominicana de guionistas y directores de cine. Nos referimos a SODOT, algo que está en proyecto de una manera seria y firme. Tenemos a su presidente, el señor Robert Cornelio. Adelante, Robert. Vamos a facilitarle la apertura del micrófono al señor Cornelio. Ok, ¿se escucha ahí? Perfectamente. Muy bien, muy buenas noches a todos y gracias a La Onda, al doctor Trajano, a Frankie por escucharnos sobre todo. Complementando un poco lo que decía nuestro querido Mario Lebrón, ¿qué pasaría en estos momentos, en este encierro, si no hubiera películas, si no hubieran audiovisuales, como dice Nelson, que pudiéramos accesar? ¿Cuál sería el nivel al que estaríamos jugando? ¿Cuál es nuestro nivel? Si simplemente vemos la noticia y no tenemos acceso a salir de nuestra realidad por 1 o 2 horas. Y personas que se toman un día entero para ver una serie como La Casa de Papel, en un día se ven 5 o 8 capítulos. Es simplemente buscando salir de la realidad. Voy a hacer este comentario, esta anécdota, para ilustrar un poco qué es y cómo perdemos en la industria del cine cada uno de los miembros de nuestros equipos, de nuestro departamento, en una producción, en un proyecto. En mi caso, yo estoy haciendo mi tercera película como director y como guionista a la vez, mi tercera película, pero en mi 9ª como productor también. Y ya he tenido que hacer, esto es un poquito complejo, simplemente ser director porque los beneficios, y de esto se trata el tema, son muy, muy limitados. En este caso, la película El Plan, que está protagonizada por Johnny Mercedes, que el referido que estábamos rodando en La Vega, tuvimos que detenerla. Pero al detenerla, aunque sea un presupuesto modesto, quisimos hacer un proyecto de una calidad encomiable y teníamos 80 actores secundarios, teníamos 10 actores principales, teníamos un crew de 35 personas y que iba en aumento. Entonces, al momento de parar, tener que parar por este tema del COVID-19, sucede que toda esta persona que estaban percibiendo algún tipo de beneficio o remuneración, entonces simplemente ya no lo estamos percibiendo. Algunos tenemos la suerte de poder tener reservas o tenemos que acceder a los amigos, decirnos, mira, en lo que llega la inversión, pero resulta que la inversión, como decía Luis, se alejaron y hasta diciembre posiblemente la mayoría de la inversión que ya estaban en proceso se han detenido. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, esto nos va hundiendo poco a poco. Este es el tema con el cine. ¿Cómo podemos enfrentarlo y qué hacer? En el caso de nosotros tenemos algunas sugerencias. Por ejemplo, el caso de La Onda y la decisión de darnos una semana con el guión libre, o sea, libre de costos, es muy bueno para nosotros, para la mayoría que no estamos accesando o no tenemos una economía estable, precisamente porque el cine no es estable. Yo puedo hacer 3 producciones en un año, la he hecho, y me puede ir muy bien, pero de repente paso 2 años y hago una tal vez. Entonces eso nos afecta mucho y es muy inestable. Entonces nosotros no tenemos seguro, pero si pudiéramos, doctor Trajano, mantener ese libre de costos o libre de inscripción de los guiones sería genial. Por otro lado, el tema de
de la copia privada. La solución tal vez más cercana que podríamos tener es la copia privada, pero me atrevo a hacer una propuesta más, que es el tema y motorizar el proyecto de ley de la ley de Pepe, la ley Pepe Sánchez, donde los guionistas y directores vamos a poder tener por fin, podríamos tener acceso y remuneración económica por nuestro trabajo. Yo no hablo mucho, yo soy muy escueto, así que esto es todo. Le agradezco mucho por escucharnos y un abrazo a todos nuestros demás compañeros. Un fuerte abrazo. ¿Cómo no? Muchas gracias a ti, Robert, y te tengo un minuto en fondo para una próxima oportunidad, porque hiciste 4. Mientras el señor Mario Lebrón participaba, vi que Giordano Morel y que mi amigo Alejandro Martínez estaban levantando la mano. Entonces, vamos a permitir. Me disculpa, yo no, si la levanté lo hice por error. Perfecto. Perdón, Mejor para el tiempo del guión. De verdad. Gracias. Quisiera... Un abrazo para todos y estoy escuchando y nutriéndome mucho. Esto es maravilloso lo que está pasando. Excelente. Quiero aprovechar para dar un minuto a John Martínez, que cuando lo llamamos había salido de la transmisión, y creo que es importante escuchar lo que él tiene que decirnos en representación de Sodaye. Adelante, John. Bueno, muy buenas noches para todos. Tuve un problema con mi router aquí, internet. Una de los handicaps que tiene la tecnología es esa, que en cualquier momento puede dispararse. Bueno, todo lo que se ha hablado aquí es histórico para nosotros como sistema de gestión. Yo como un miembro, digamos, joven del sistema de gestión colectiva, estos últimos 4 años, desde que tuve la dicha y la gracia de poder entrar al consejo directivo de Sodaye, ha sido un antes y un después para mi vida. Yo en Sodaye he oído muchas historias sobre la formación de la sociedad Sodaye como tal. El primer gran reto que tuvo Sodaye fue hacerse creíble hacia una comunidad que no creía que los músicos emocionales, como somos la mayoría, podíamos tener la capacidad de aglutinarnos y hacerlo bien. O sea, tener una mentalidad corporativa. Gracias a Dios, Sodaye, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con un sistema transparente, hemos logrado tener esa marca de credibilidad entre los músicos, artistas, pero también en los medios de comunicación, los periodistas. Ese gran reto de poder hacernos creíbles ahora hace una base para este nuevo reto que tiene Sodaye para poder enrumbarse, como decía una de las preguntas que nos enviaban, de cómo nos ha impactado a los músicos y artistas esta situación. Lo primero es que nos dejó en shock. Fue un impacto demasiado fuerte porque como decía Jonieta ahorita, nadie se imaginaba hace 3 meses o 2 meses que íbamos a estar viviendo esta situación. Cuando yo voy al supermercado, yo pienso que estoy en una película de ciencia ficción realmente. Entonces, Sodaye ha venido en estos últimos, desde el 30 de marzo, o un poquito antes, porque recuerdo perfectamente una reunión que convocó el señor Pochi Familia como secretario de nuestro consejo, junto con Chucky Acosta, presidente, donde él, cuando todavía esto no se había alborotado como tal, puso en la agenda caso COVID-19. Estamos hablando antes de que hubiera cuarentena. Y yo recuerdo que yo le dije, wow, familia, qué bien que usted pone ese tema porque el mundo está alborotado con eso. A partir de ahí empezó Sodaye entonces a hacer todos los movimientos adecuados a nivel de comunicación con los entes involucrados para poder tener previsión de lo que se podía hacer después de lo que está pasando ahora. Producto de eso nosotros como sociedad de gestión que tenemos un compromiso con nuestros asociados, yo también como músico, como cantante, como productor, he sentido el apoyo que nos ha dado la institución. Ahora mismo a nivel de lo que es lo que podemos hacer los artistas para poder tener una manera de reinventarnos. Yo entiendo que en algún momento Mariano habló de esto, de toda la parte tecnológica, pero nosotros a través de
a través de SODAIE, estamos preparando ya un sinnúmero de talleres y un sinnúmero de seminarios que van en beneficio precisamente de ver nuevas alternativas que podemos nosotros tener ahora como ente de gestión para potencializar lo que es algo inédito, porque nosotros estamos viviendo una época inédita, nueva para todos los protagonistas que estamos acá. Entonces, cuando llega el señor Trajano Santana a la vida de la gestión colectiva, inmediatamente ahí también hubo un impacto literal para todos nosotros en la gestión colectiva. ¿Por qué? Porque históricamente la onda para el sistema de gestión era algo hostil, y lo digo con mucha responsabilidad. Hostil hasta que llega el doctor Trajano Santana, que se convierte en un aliado, colaborador, que tiene un compromiso del corazón, porque yo cuando oigo las disertaciones del señor Santana, oigo que tiene una empatía real con el sistema de gestión. Entonces, en base a eso, todo lo que se estaba haciendo, todo lo que estaba haciendo la Oficina de Derecho de Autor, junto con SODAIE, en la comunicación efectiva con el gobierno, para que nosotros podamos acceder a esos programas que son fundamentales para nosotros sobrevivir en una época que la música colapsó, salvo la música digital, que se mantiene todavía y creo que se va a mantener por un tiempo, pero hay un dato, y lo decía el señor Zapata con el fenómeno de resistiré. La gente que está atendiendo, y hablaba con Ramón Orlando, creo que ayer, tiene en sus emociones, está consumiendo música retro. El público no está consumiendo música nueva por alguna razón. Entonces, esa es una alternativa. Entonces, copia privada, y por eso hablo del señor Santana, es la alternativa que sé que todos lo han mencionado, es la alternativa que nosotros tenemos y necesitamos para nosotros tener ese colchón que esté más allá de tocar un baile, de colocar una canción, porque es una compensación no a la obra, es una compensación al titular y al artista. Era cuanto quería decir breve, porque sé que ya estoy sobre el tiempo, pero quería decir que lo que hemos estado haciendo desde SODAIE, en conjunto con la Oficina de Derecho de Autor, que es una aliada. Trajano Santana a veces me parece que es titular de derecho, como yo lo digo en la manera que él se expresa. Así que bendiciones para todos, saludos para este gran foro histórico. No he visto un foro así en los últimos 2 o 3 meses a nivel latinoamericano, y qué bueno que se está dando a iniciativas de la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Gracias. ¿Cómo no? Gracias a ti, John. Estamos tratando de condensar lo más posible el tiempo, pero llega el momento de dar la oportunidad a un par de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, bien breve, es la oportunidad. Así que levantando la mano, por favor, quien quiera. Johnny E., vamos a abrirle el micrófono a Johnny E. Mercedes, de Sodinavi, que tiene una interrogante, una inquietud o un muy breve comentario. Adelante. ¿Me escuchan? Perfectamente. Lo que pasa es que la señal ahorita me hizo una mala jugada. Y yo tenía 4 propuestas, de las cuales solamente hice 3. Y quería ahora, a propósito de que lo han mencionado varias veces, que la propuesta es una sugerencia al doctor Trajano que se comunique con DGCine a ver si se podría hacer un concurso de guión donde la DGCine y la Onda pudieran al mismo tiempo beneficiar sobre todo a los jóvenes guionistas, que hay muchos y que no tienen los recursos para registrar una obra de arte, de guión, y que si se podría, sabemos que la Onda necesita recursos también, pero si se podría extender por lo menos hasta noviembre el auspicio para el registro de los guiones, y que tenga como acotación que los guiones dentro del concurso, en caso dado que se tome la sugerencia, sea con temas e historias donde los actores no tengan necesariamente que estar cerca, porque entiendo que sería muy interesante obras cinematográficas para poder hacer la realización donde los actores no necesariamente tengan que tocarse, abrazarse, sino historias y cuentos a cierta distancia. Eso quería agregar. Gracias.